Izuku vigilante. El ángel de la muerte. Capítulo 29. En la tarde. Izuku salió de la escuela y se fue a un pequeño bosque a las afueras de la ciudad. En este lugar es donde ha estado entrenando a Denki los últimos 2 años. Izuku eligió este lugar porque casi nadie va por esos rumbos, y eso era perfecto para entrenar a Denki y su inestable peculiaridad. Aunque a lo largo de estos años de entrenamiento, Denki había aprendido a cómo utilizar su peculiaridad sin que entrara en modo idiota, aunque debido a la falta de recursos no podían hacer que su peculiaridad se fortaleciera sin que Denki sufriera daños por utilizar su peculiaridad al límite, así que solo se estaban concentrando en el control de su peculiaridad y algo de artes marciales, también sobre buscar debilidades en rivales y explotarlas. Aunque Denki no era el mejor en eso, sabía cómo identificar una que otra debilidad, pero nada más. Denki era un idiota para pelear, pero para cosas más lascivas era todo un conocedor. Del lado de Izumi y Katsuki, estos dos tenían una tarea aparte, y esa era limpiar una playa que con los años fue utilizada como basurero, aunque Katsuki no iba muy seguido, pero aún así seguía entrenando. Volviendo con Izuku y Denki. El entrenamiento de Denki era principalmente físico, correr, lagartijas, etc. En cuanto a su peculiaridad, ya la tenía más controlada, sus emociones ya no afectaban tanto su peculiaridad, pero solo si estaba concentrado. Si algún evento repentino le generara una fuerte emoción, su peculiaridad tenía una posibilidad de descontrolarse. La peculiaridad de Denki es muy poderosa, pero tenía un gran limitante, ya que Denki era muy sentimental, por lo que debía mantenerse concentrado en el control de su peculiaridad para no lastimar a nadie de sus aliados. Denki en el futuro podría ser uno de los héroes más poderosos, pero para eso tendría que entrenar mucho, no solo físicamente, ya que su cuerpo tendría que soportar esa gran cantidad de electricidad recorriendo su cuerpo, también tendría que entrenar mentalmente para mantener sus sentimientos bajo control. Por otro lado, en la estación de policía, y la parte de la justicia, todo parecía un poco más en orden que hace algunos años. No tardaron mucho en adaptarse al nuevo orden de crímenes, vigilantes y villanos. La sociedad ya había aceptado a New Dawn y su forma de pensar, así como ya conocían un poco más a sus miembros, los cuales rápidamente ganaron fama tanto buena como mala. Bloody era conocida por su demencia a desangrar a sus enemigos. Todo aquel que se enfrentaba a ella era encontrado en un charco de sangre, cortado por todo el cuerpo y con claras muestras de tortura. Ella era conocida como la tercera persona más peligrosa de New Dawn, en parte porque su peculiaridad aún era desconocida. Por parte de Blue Killer era más bien conocida por arrestar a villanos de gran tamaño, que representaba un peligro incluso para los policías y héroes, ya que había sido vista en persecuciones policíacas. Sus hilos eran los que detenían a los villanos y los inmovilizaban, y los policías o héroes de la zona terminaban noqueando a los villanos para así poder detenerlos de una forma más segura, pero aún así sigue teniendo la fama de descuartizar a sus enemigos, todo por su peculiaridad que fácilmente podría cortar las partes del cuerpo en pedazos. Akuma era todo un misterio al igual que Bloody. Lo único que se sabía de él era que su peculiaridad era de fuego, una peculiaridad muy común en esta sociedad. Habían registros de llamas saliendo de algunos edificios. En el lugar se encontraban tanto villanos y delincuentes, todos completamente carbonizados. Nunca se encontró rastro de pelea en ellos, o algún rastro de resistencia. Se cree que Koma mata a sus villanos, él solo los ve y sin piedad los incinera. También es conocido por haber rescatado una gran cantidad de personas. Desde el incidente de los olvidados, ha rescatado muchas personas que supuestamente habían desaparecido misteriosamente o nunca fueron halladas. Algunos incluso llevaban años secuestrados. Muchos de ellos eran utilizados como producto de diversión por los villanos, o eran vendidos a prostíbulos ilegales. Algunas otras personas fueron encontradas en el mercado negro o almacenamientos en mercado negro. Akuma era querido por aquellos a los que rescató. Muchos miraban sus métodos como algo necesario para mantener el orden en su zona.
La Brava y Gentle, ellos dos eran muy conocidos en las redes sociales por revelar secretos de los héroes. Muchos de ellos habían presentado renuncias después de que este par de criminales hubieran expuesto sus secretos más oscuros, desde que muchos de ellos permitían la venta de sustancias ilegales, hasta que muchos de ellos estuvieron involucrados con villanos, así también como revelar secretos de figuras públicas y políticas. Este par tenía una clasificación en villanía de rango A, nivel 2, la peculiaridad de Gentle seguía siendo casi un misterio. En cuanto a la peculiaridad de la Brava, todavía no podía ser descubierta, sin embargo, se creía que estaba relacionada con la electrónica, ya que era una hacker muy talentosa que podría entrar en lugares con una gran seguridad muy fácilmente, y esto para muchos era una clara muestra de su peculiaridad, algún tipo de invasión en las redes o infiltración, incluso algún tipo de anulación de seguridad para poder ingresar fácilmente. Después tenemos a su líder de New Dawn, Stein, el asesino de héroes. Este era conocido por acabar con héroes casi diario, viajaba de ciudad en ciudad acabando con estos villanos disfrazados de héroes, a como él se refería, indignos de portar el título de héroe. Este ya tenía la clasificación de un villano S, debido a su gran cantidad de asesinatos de héroes en su historial, conocidos. Actualmente llevaba 57 asesinatos de héroes registrados, pero se cree que esa cifra es mucho mayor a lo que se ve. Su peculiaridad igualmente es un misterio. Lo que lo hace muy peligroso es su gran control en el manejo de armas blancas, katanas, cuchillos, dagas y artes marciales, con lo cual era un villano muy peligroso, respetado y temido. A Stein también se le era conocido como la mano derecha de Shino. Este villano había sido enfrentado por varios héroes en el pasado. El más reciente y de los más conocidos era el héroe profesional Gran Orca, al cual le hizo una cicatriz en la espalda, aunque esto no era conocido por el público. El último de la lista, el líder de New Dawn, Shino Tensei, aquel que comenzó toda esta revolución de cambio. Su aparición fue repentina, y todavía era un misterio, el porqué de sus acciones, su apariencia, su peculiaridad, casi todo era un misterio. Desde aquella vez que los héroes quisieron arrestarlo, el solo hecho de verlo ya era más difícil, y no solo eso, también su estilo de pelea había evolucionado, ya que en los lugares donde habían encontrado los cuerpos de villanos, las marcas en sus cuerpos mostraban las evidencias de la brutalidad con la que fueron asesinados. Shino se volvió más sanguinario, más temido y más respetado. Lo único que no cambió fue el hecho de que a los criminales menores los seguían deteniendo, a los villanos de rango bajo también solo los noqueaba, y los villanos más peligrosos y con un historial muy manchado, a esos los mataba, y por las evidencias de sus recientes batallas, se ve que no tuvieron una muerte muy bonita. Shino se había convertido en un ídolo en la sociedad, sus admiradores eran muchos, había algunos que querían imitarlo pero no podían, y solo se limitaban a apoyarlo o a veces a salir en grupo a patrullar, pero estos eran pocos. New Dawn estaba entre los grupos criminales de mayor prioridad de la policía y los héroes, aunque no era nada fácil encontrarlos. La habilidad para el sigilo era de un gran nivel, además de tener a la Brava, rastrearlos era una tarea casi imposible, pero la policía y los detectives no se rendían. Después de todo, ese era su trabajo. En la noche, en un callejón de la ciudad, el lugar estaba acordonado, los policías y héroes estaban presentes. En la escena había una masa que podría ser de carne, ya que no se veía con claridad de qué estaba hecha. Esta también parecía fusionada con metal, tierra y muchas cosas sin identificar. Nezu. Vaya, esto es impresionante. Tsukauchi. Todavía me cuesta asimilarlo. Varios policías no pudieron ver esta escena y tuvieron que retirarse. Nezu. No me sorprende, no cualquiera tiene el estómago para ver esto. Eraser. Encontré esto en el lugar. Le pasa un sobre a Nezu. Nezu. A ver, ¿qué tenemos aquí? El ceño de Nezu se volvió serio. Tsukauchi. Sucede algo. Nezu. Esto es preocupante, mira. Tsukauchi. Esto es, tenemos que informar esto a los altos mandos. Nezu. Bueno, ¿qué haremos con esto? Viendo la situación a futuro, podrían darle la clasificación de grado S. Eraser. Grado S. ¿En serio es tan malo? Nezu. Aún no, pero en el futuro podría ser incluso peor. Tsukauchi. Y ya veo.
Nezu parece haber descubierto algo, la seriedad que desbordaba de sus ojos lo demostraba, y eso solo significaba una cosa, y eso era que lo que fuera que sucedió era tan malo que podría ser considerado una amenaza de grado S. Las amenazas de grado S, este título se les era dado a aquellas amenazas o peligros que no eran de humanos. Un ejemplo podría ser un gas tóxico para las personas. En el pasado este gas causó la muerte más lenta, dolorosa y cruel en la historia de la humanidad. El causante de esparcir este gas era una planta que fue contaminada con radiación. Las esporas de esta planta fueron mutando hasta llegar a expandirse a una increíble velocidad. Más de 3 millones de personas murieron. Durante más de 20 años se estuvieron esparciendo estas esporas. No fue hasta que un científico encontró la zona cero donde empezó el contagio, y ahí encontraron a la planta. 25 valientes guerreros fueron los encargados de acabar con esta planta. Durante más de un mes estuvieron expuestos a las esporas de esta planta, pero al final lograron erradicarla. Lamentablemente, estos valientes guerreros murieron de la forma más dolorosa, desesperante y lenta posible. Sufrieron más de 20 años una agonía que ni siquiera los dejaba morir. Los analgésicos para disminuir el dolor no funcionaban. Como última opción para acabar con su sufrimiento no servía de nada. Las esporas que estaban en el cuerpo de las víctimas crecían dentro de ellas, los desgarraban poco a poco y al mismo tiempo los curaban. Debido a esto la muerte de estas víctimas era tan larga, muchos incluso decidieron suicidarse antes que seguir sufriendo. Esto fue hace más de 300 años, pero quedó grabado en la historia como las 12 hadas de la Rosa de la Muerte. Que aún existían amenazas de grado S era muy poco probable, la mayoría ya había sido contenidas o exterminadas antes que fueran a expandirse. Resumiendo, todo aquello que no sea considerado humano es clasificado como amenaza de grado A, C o D. El grado S era para casos donde se sabía que una catástrofe podría ocurrir de esta, una enfermedad, un parásito, etc. Lo único que era seguro, era que no tenían cura. Estas amenazas al no ser consideradas humanas tienen un trato especial, y por ende podría utilizarse fuerza letal del más alto grado. Este mundo no era solo de héroes y villanos, existían amenazas que ninguno de estos dos bandos comprendía, y los cuales podrían ser destruidos por estos. En la base. Stein. ¿Qué diablos es eso? La Brava. Esa cosa está viva. Davi. ¿Qué diablos? Gentle. Vaya, eso no es nada elegante. Melissa. No sabemos qué pasó, pero esa cosa estaba en el centro de todo el desastre. Toga. ¡Qué asco! Gentle. ¿Podría tratarse de un experimento? Izuku. A mí también me dio esa impresión. Toga. ¿Un experimento? Aunque viendo lo feo que es no me sorprendería. Izuku. Parece haber perdido su humanidad, también su cuerpo tiene alguna clase de fusión con metales, lo que podría ser un índice de su peculiaridad, o también podría ser un efecto inesperado. Melissa. ¿Existe alguien capaz de hacer eso? Stein. Tal parece que sí. La Brava. Izuku, ¿crees que Eri podría ser que vuelva a ser como era antes? Toga. Cierto, con su peculiaridad ella podría. Izuku. No lo creo. Toga. Melissa. Es demasiado para su peculiaridad. Izuku. No es eso. Stein. La enana no puede controlar su peculiaridad ni en un 20%, en este caso ella tendría que exceder ese 20% para regresarlo a como era antes, pero perderá el control muy rápido. Ella no está lista para utilizar su peculiaridad con frecuencia, es demasiado para el poco control que tiene. La Brava. Además no podemos hacer mucho para detenerla si su peculiaridad se sale de control. ¿Ya viste lo que le pasó a Stein? Satin. Regrese 3 años atrás, y eso solo en un segundo. Ahora tenemos más cosa que utilizar para estar en un ambiente controlado y que ella practique con su peculiaridad, pero aún así no podremos hacer mucho si se sale de control. Toga. Pero si utilizamos su brazalete podría contener su peculiaridad. No. La Brava. No del todo. Toga. Melissa. Creamos ese brazalete para contener su peculiaridad por un corto tiempo, lo suficiente como para que Izuku Stein Sensei no queden a Eri. La Brava. Aún así, este caso es demasiado para ella, apenas estamos trabajando en crear un brazalete más potente pero que sea fácil de ocultar, como el que tiene actualmente Izuku.
Por ahora Eri no puede utilizar su peculiaridad, apenas está aprendiendo cómo funciona, así que esa no será una opción. Hace 9 meses, en un entrenamiento con Stein, Davi, Toga y Melissa, Izuku llevó a Eri. Ella le había insistido en que quería aprender a pelear. Izuku se lo comentó a Stein y él le dijo que no era una mala idea que aprendiera a defenderse, pero durante ese entrenamiento, Eri utilizó su peculiaridad inconscientemente, lo que causó que una gran cantidad de energía desborda de su cuerpo, y al parecer causándole mucho dolor, pero lo que más los sorprendió fue cuando un pajarito pasó cerca de ella y este volvió a ser un polluelo. Cuando un segundo antes era un pájaro ya adulto, Stein tuvo que noquear a Eri, ya que ésta parecía estar sufriendo. Stein es rápido, pero aún así fue alcanzado por la peculiaridad de Eri, aunque parecía que no le pasó nada. Davi se dio cuenta que algunas cicatrices que tenía Satín en sus brazos habían desaparecido. El pájaro que volvió a ser polluelo volvió a crecer con el tiempo, y se dieron cuenta de la peligrosidad de la peculiaridad de Eri. La Brava y Melissa crearon un brazalete. Este tenía tecnología parecida a las esposas supresoras de peculiaridades, pero en menor medida, ya que al ser más pequeño que unas esposas comunio, esta solo era por precaución. El modelo del brazalete lo utilizaron para disfrazarlo, aunque no era del todo seguro, era solo para dar un poco de seguridad a Eri. Aunque actualmente estaban trabajando en un nuevo brazalete para aumentar su eficacia, tomaría un tiempo. Davi. No sé ustedes, pero a mí me preocupa lo que dijo la enana después de ese incidente. Izuku. Lo sé, la Brava, no has encontrado nada de eso. La Brava. No, hago lo que puedo, pero después de que Eri escapara, la Yakuza se ocultó mucho más, tampoco hay registro de que ella haya nacido. Melissa. Eri tampoco tenía un registro de nacimiento. Stein. Hicieron lo mismo con las dos, y por lo que entendí, las dos tienen peculiaridades similares. Izuku. La peculiaridad de Eri es mucho más superior a la de ella. Toga. Eri te contó más. Izuku. Asiente con la cabeza. Hace una semana Eri despertó a medianoche, y al parecer le llegaron más recuerdos. Entre muchos de esos recuerdos, Eri me dijo que la peculiaridad de ella era solo curar heridas causadas en el cuerpo, pero no podía regenerar un brazo, o volver a unirlo de nuevo con el cuerpo. Melissa. Es cierto que las dos tienen peculiaridades parecidas, me pregunto para qué querían utilizarlas. Stein. Izuku. ¿Cómo está Eri? Me refiero a su salud mental. Izuku. Se rasca la cabeza, diría que sí le afectó, pero no tanto como la primera vez. Mamá supo cómo ayudarla. Eri todavía se sigue lamentando el haberse olvidado de ella todo este tiempo. Toga. Pobre Eri, y justo cuando pensamos que las cosas iban mejor. Stein. No es culpa de Eri haberla olvidado, después de lo que pasó no me sorprende. Gentle. Las personas suelen olvidar cosas, y más si pasaron por experiencias traumáticas. El cerebro reprime esos recuerdos, para protegerse, y así poder sanar. En la mayoría de esos casos las personas no recuerdan nada, a no ser que un detonante relacionado con esos recuerdos se active. De lo contrario, la persona afectada no podrá recordar nada. Melissa. Eri solo estaba entrenando, y el entrenamiento era leve. No entiendo cómo eso pudo haber detonado el regreso de sus recuerdos. Izuku. No fue el entrenamiento lo que causó que recuperara sus recuerdos. Melissa. Stein. La peculiaridad de Eri es más de lo que parece, aunque es cierto que solo afecta a los seres vivos, existe la posibilidad de que también pueda afectar los recuerdos. En esa ocasión Eri debió recibir una enorme carga de energía directo en su cerebro, eso puede causar que sus recuerdos fueran liberados. Izuku. Aún desconocemos la capacidad total de la peculiaridad de Eri, pero en comparación con la de ella, Eri es muy superior. Davi. Ella solo puede sanar heridas mientras estas todavía sean posibles de sanar, y pequeñas enfermedades, pero Eri puede curar lo que sea, incluso si la persona es despedazada. Eri todavía puede salvarlo, incluso si la persona está al borde de la muerte. Eri puede sanarlos. No importa cómo lo miren, esas dos peculiaridades son únicas. Stein. Eri también mencionó que ella recibía los castigos por las dos, pero era con Eri con quien experimentaban más. La Brava. Otra razón para rescatarla. Toga. ¿No te digo cómo se llamaba? Izuku. No, no lo recuerda.
Toga. Ya veo. Izuku. Aunque describió su forma física. Ojos azul cielo, piel clara, cabello negro, y que era más o menos un año mayor que ella. La brava. La Yakuza quería lograr algo con ellas, me pregunto qué será. Stein. Por ahora no podemos hacer nada más, así que concéntrese en mantener seguras sus zonas, y sobre todo, sigan buscando pistas sobre ese supuesto ejército. Davi. Los problemas no paran, bueno, me retiro, tengo cosas que hacer. Izuku. No dejes que te atrapen. Davi. Jajaja, sigue soñando enano. Stein. Bueno, es hora de entrenar, mocoso, vámonos. Izuku. Ok. Toga. Meli, deberíamos irnos también, hoy acabaremos con esa pandilla. Melissa. Hace tiempo que no cazamos a un héroe falso, me estoy emocionando. Gentle. Me preocupa que a las dos les genere placer asesinar héroes, eso no es una mala señal. La brava. No te preocupes querido, ellas estarán bien, además, no creo que sea la gran cosa, en parte eso ha generado que las dos sean temidas por torturar antes de matar. Gentle. La forma tan familiar con que describes eso me preocupa. La brava. Sabes que ellas siempre han sido así, aunque Melissa no lo suele expresar, también disfruta ver sufrir a los villanos, igual que Toga. Gentle. Ese es el problema, sabes bien que hay villanos que no son lo que son solo porque ellos quisieron, muchos de ellos son villanos porque no tuvieron otra opción. La brava. Todos aquí lo sabemos, por eso es que investigamos bien a los villanos, incluso más que a los héroes. ¿Recuerdas a ese chico de hace unos años atrás, al que Izuku le ofreció otra oportunidad para cambiar? Gentle. ¿El asesino de la luna roja? La brava. Sí, ese, Izuku me pidió que lo investigara bien, su pasado, todo, y descubrimos que fue maltratado por todos a su alrededor, y que era utilizado por villanos aún más despiadados que él, aunque él era un asesino, con muchos cuerpos en su camino, Izuku no lo torturó, no lo asesinó, le ofreció la oportunidad de entregarse y pagar por sus crímenes, los villanos que lo utilizaban fueron asesinados por Toga y Melissa, y liberaron a dos chicos más que también estaban siendo controlados por ellos. Gentle. Izuku también cambió su forma de pensar con el tiempo. La brava. Maduro, sabe que no todos son malos, y que muchos no escogieron ese camino solo porque sí, fue porque no tuvieron opción. Gentle. Me gustaría que los héroes pensaran de la misma manera, ellos atacan y tratan a los villanos como la peor escoria. La brava. Solo pocos piensan de esa forma, pero por ahora no podemos hacer mucho, así que hagamos lo que podamos para cambiar eso. Gentle. Tienes razón querida. En otro lugar, en una habitación oscura. Se ven dos siluetas, una está de pie, y la otra está tirada en el suelo. Overhaul. Mocosa, todavía no puedes morir, tienes que tomar el lugar de Eri, es tu obligación después de haberla ayudado a escapar. Niña con voz débil. Jejejejeje, así que... Todavía no. La encuentras. Jejeje. Overhaul. Por tu culpa el proyecto dejó de avanzar a la velocidad a la que lo hacía, tú, estuviste a punto de echar a perder mi plan. Pero aún te tenemos a ti, aunque no es lo mismo, cuando tengamos la fórmula correcta, solo la aplicaremos con la sangre de Eri. Niña con voz débil. Pero no podrás crear más, Eri ya no está. Overhaul. Es solo cuestión de tiempo que la encontremos, tengo muchos contactos en América, Eri no puede escapar de mí, la recuperaré, hasta entonces, tú serás mi conejillo de indias, tendrás que recuperarte luego, los experimentos tiene que seguir. Mente de la niña. Eri, espero que estés bien, quisiera verte, abrazarte, pero si eso significa que vuelvas aquí, prefiero nunca más volver a verte, y que tengas una vida feliz, no te preocupes, tu hermana mayor no se arrepiente de lo que hizo, sé feliz Eri, cuídate. Afuera de la habitación. Chronostasis. Señor, necesito que venga al laboratorio, los científicos descubrieron algo. Overhaul. Así que ya encontraron algo, bien. Por otro lado. Vos. Creo que va siendo hora de escoger un sucesor, cada vez tengo menos tiempo. Vos dos. Tómatelo con calma Toshinori, no hay prisa. Toshinori. Lo sé maestro, pero de ser posible me gustaría encontrarlo antes de retirarme. Vos dos.
Nana digo algo similar, aunque lo entiendo, yo también quisiera darle algunas lecciones a ese sucesor tuyo, no quiero que muera solo por no saber utilizar su poder o por no tener experiencia en el combate, lo entrenaré muy bien, ja 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 ja. Mente de Toshinori. Me compadezco de mi sucesor. Al día siguiente. Izumi. Wow, es increíble tu nuevo movimiento Kat-chan. Izuku. Nada mal para ser tú quien lo creo. Katsuki. ¿Qué dijiste, Izuku bastardo? Izumi. Pienso lo mismo, esta vez superaste mis expectativas, Kat-chan. Katsuki. Me las vas a pagar, te voy a matar. Katsuki con una expresión de furia comienza a perseguir a Izumi. Izumi. Espera Kat-chan, lo dije positivamente. Katsuki. No me importa, muere. Mene de Izuku. Jajaja, pronto serán los exámenes, espero lo mejor de ustedes, aunque sé que lo lograrán, y se convertirán en los mejores héroes de Japón. También espero lo mismo de ti Denki. Con Denki. Achuu, alguien debe estar hablando de mí, tal vez, sea una linda chica, ¿quién será? Maru. Chica. Saya. Jejejeje, ¿quién será? Mende de Izuku. Aunque espero que deje de ser tan pervertido. Fin. Primer capítulo del año, espero les guste. Si tiene alguna sugerencia pueden ponerla en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.